Comisión Federal tiene un sistema de generación, transmisión y distribución enorme. Para mantener la explicación sencilla, esta línea de transmisión que está aquí alimenta a una buena cantidad de usuarios. En el verano, la carga de estos usuarios aumenta y eso provoca que debido a la impedancia de esta línea se presenten caídas de voltaje que pueden llegar a hacer tal valor que estos voltajes sean ya no aceptables. Entonces, hay varias maneras de corregir el voltaje, pero una de las maneras más comúnmente utilizada es esta, mira. Dice CFA, muy bien, tengo un problema de bajo voltaje, en invierno probablemente no lo tenga porque esta carga es menor, pero en verano, como la carga aumenta, ¿qué le pasa a esta caída de voltaje si aquí hay más corriente? Aumenta, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si este voltaje llega a ser inaceptable, y va a ser inaceptable en algunas horas del día, por ejemplo, de las 12 del mediodía a las 8 de la noche, que es cuando tengo en verano las máximas temperaturas, ¿estás de acuerdo? A lo mejor a las 10, 11 de la mañana la temperatura es moderada, la carga no ha sido tan alta. Cuando llega a las 12 del mediodía esto se pone bien interesante. Aumenta el consumo de potencia, aumentan las caídas de voltaje. Y CFA, muy bien, yo voy a corregir esa situación conectando un banco de capacitores. La función de este banco de capacitores es mejorar o incrementar, vamos a llamarle, el voltaje. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en la palabra del voltaje? Bueno, el otro día vi una analogía que me pareció interesante. Creo que la analogía comparaban el cuerpo humano con un sistema eléctrico. Bueno, y la conclusión final es que así como la presión arterial a un médico le dice mucho acerca de tu estado de salud, yo no sé nada de eso, pero los que saben de eso van a coincidir. Bueno, el voltaje de un sistema eléctrico es esa presión arterial. Yo necesito tener una suficiente presión arterial para poderme sentir bien, ¿no? Poder hacer mis actividades. Yo necesito tener un buen voltaje en un sistema eléctrico para que estas cargas hagan su trabajo correctamente, ¿ok? Por eso la importancia. Ahora, tú me podrías decir, oye, ¿y por qué no lo dejas conectado? Ah, muy sencillo. Porque estas cargas varían su consumo a lo largo del día. Entonces, si yo lo dejara conectado, ¿qué pasaría? Tendría voltajes muy altos en la noche y adecuados en el día. Entonces, ¿qué hace CFE? Lo conecta a las 12 del mediodía y lo desconecta a las 8 p.m. Bueno, y ahorita te expliqué. En el curso voy a ver la respuesta de estado estable. Bueno, aquí lo que nos interesa es ver qué pasa con el voltaje justo después de que conecto ese banco de capacitores. Y se va a presentar un fenómeno que se conoce como sobrevoltajes transitorios. Y esos sobrevoltajes, como su nombre indica, sobrevoltajes quiere decir tengo voltajes arriba de los normales, transitorios, como su nombre indica, quiere decir de corta duración, pero pueden ser suficientes para que me dañen equipo instalado en todas estas plantas. Cuando yo cierro este capacitor, de manera temporal o transitoria, fíjate lo que le pasa al voltaje, fíjate lo poco que dura eso, puede durar menos de un ciclo. Pero ojo, estos sobrevoltajes que ves aquí van a afectar a las cargas. Entonces yo tengo que saber cuál es el valor máximo de sobrevoltaje para en función de eso corregir la situación. Ahora, ¿cómo se analiza esto desde el punto de vista teoría de circuitos? Bueno, la manera de resolverlo es precisamente con la transformada de Laplace. Yo voy a usar un circuito eléctrico equivalente en donde me interesa precisamente la parte transitoria de esa respuesta. Y la manera como voy a llegar a esta respuesta es mediante la transformada de Laplace, y te voy a decir por qué. Como tengo elementos resistivos, inductivos y capacitivos involucrados, la ecuación diferencial que resulta es de segundo orden. Aunque puede ser resuelta sin necesidad de la transformada de Laplace, la verdad es que la transformada de Laplace que me permite, tengo una ecuación estrictamente hablando íntegro diferencial, la cual tú podrías decir no te compliques, ¿por qué no la conviertes a diferencial? Está bien, derivo ambos lados de la ecuación y acabo con una ecuación diferencial de segundo orden. Fíjate, de una ecuación diferencial que tenía, cuando le aplico la transformada de Laplace, esta se convierte en algebraica. Aquí se acabaron los términos diferenciales. Y luego viene, ok, ¿qué tipo de respuesta va a tener? Lo que te decía, la respuesta natural y forzada. Y claro, necesito las condiciones iniciales, pero esto finalmente me acaba dando a mí qué le pasa a ese voltaje, qué le pasa a esa corriente cuando yo tengo un sistema en el cual el voltaje puede tener cualquier valor instantáneo entre menos V máximo y V máximo y yo conecto este capacitor que está en 0. La función de transferencia precisamente relaciona, en teoría de control, tienes un sistema, para facilitar la explicación tengo sujeto una excitación, esta excitación le voy a llamar XDS ya en la transformada de Laplace y una salida YDS. Bueno, la función de transferencia
precisamente relaciona la salida con la entrada, pero ya en términos de las variables en dominio de Laplace. ¿Okay? Ahora, esto de aquí, en el caso más general, son polinomios. Entonces, ¿qué te parece si digo, no, lo voy a dejar así? Entonces, le voy a llamar numerador y denominador, ¿verdad? Bueno, los ceros de la función son aquellos valores de S que hacen que el numerador valga 0. Y digo aquellos porque aquí puedo tener un polinomio. Puede ser segundo, tercer orden, y dependiendo del orden del polinomio es la cantidad de valores que hacen que ese numerador valga 0. Ajá. Los polos de la función, muy similar, pero ahora se refiere a qué? Aquellos valores de S que provocan que el denominador valga 0. Principalmente estos polos me definen la respuesta del sistema, el tipo de respuesta, qué comportamiento va a tener mi sistema. En otras palabras, ¿cómo llego de mi condición inicial a una final? ¿Condición inicial a qué me refiero? Yo tenía un sistema RLC conectado a una sola fuente de voltaje, 20 volts. Y eso daba lugar a ciertas condiciones iniciales de voltaje y corriente en mis elementos. Y luego puede ser que esa fuente misma la cambie a un valor diferente y quiero ver cómo llega esos valores de voltaje y corriente que estaban asociados a los 20 volts, cómo se desplazan a la nueva condición que resultó de cambiar esta fuente a 50. O cómo se movieron de esa condición asociada a una sola fuente cuando meto una segunda fuente a un valor diferente.